Abran, por favor, hermanos, su Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y unidos vamos a leer este texto muy conocido por nosotros. Segunda a Timoteo 2, 19. Puestos en pie, leemos unidos la palabra del Señor. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos en tus manos. Rogamos tu gracia y la asistencia de tu Espíritu, para que tu palabra sea glorificada en nuestros corazones y tu enseñanza cumpla tu propósito divino en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y sé con nosotros. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. El tema que trataremos en esta tarde: identidad pastoral, y tiene relación con el tema de hace un mes, propósitos del ministerio pastoral. A propósito del título mismo del tema, cabe preguntarnos: ¿qué es identidad? ¿Qué define tu identidad personal? ¿Qué determina tu identidad pastoral? Y de manera muy breve respondemos a estas tres interrogantes diciendo, en primer lugar, que de acuerdo con el diccionario, identidad, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Retomo esta definición: conjunto de rasgos propios de un individuo. ¿Quién es ese individuo? El creyente, el cristiano. En este caso, el pastor. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. ¿Quién vendría a ser esa colectividad? La congregación, el presbiterio, la iglesia, que los caracteriza frente a los demás. Dijo el Señor a su pueblo: te he escogido, te he apartado para que seas un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Es decir, Dios mismo está definiendo la identidad de su pueblo. ¿Qué define tu identidad personal? Entre otros elementos, tu nombre, tus apellidos, pero quizá haya otro que se llame y tenga los mismos apellidos que usted. Pero hay otros elementos: la fotografía, las huellas físicas que muchas veces ponemos en un documento, o ahora las huellas digitales, la firma, fecha y lugar de nacimiento, e inclusive algunas dependencias de gobierno, como elemento de identidad, el iris del ojo. Entre otros, a propósito, el SAT, cuando fui a la Ciudad de México a darme de alta para pedir la firma electrónica correspondiente, entre otras cosas como requisitos y elementos de mi identidad, efectivamente tomaron, llamémosle así, una foto del iris del ojo para
que no haya entre los 8,000 millones de personas que poblamos este planeta, otra persona que pudiera llamarse Noé Díaz Alfaro, y que por cierto los hay, con ese mismo nombre. Pero que si uno va considerando los otros elementos que delimitan nuestra identidad personal, llegará el punto en que en esa maravillosa sabiduría de Dios, en esos 8,000 millones de personas no habrá otro que tenga las mismas huellas que un servidor, ni que la captura del iris sea semejante a la mía. 8,000 millones de personas diferentes a Noé Díaz Alfaro, y Noé Díaz Alfaro diferente a 8,000 millones de personas. Esa identidad personal la encontramos entre otros documentos de identificación en el INE, la credencial del INE, el CURP y en algunos casos el pasaporte. Así que démonos cuenta los elementos que definen la identidad personal y cómo las instituciones de gobierno reconocen y avalan esa identidad, y de ahí que usted haya escuchado muchas veces el robo de la identidad, y que por ello se nos recomienda mucho tener cuidado con todas aquellas cosas que se nos hace muy fácil subir en las redes sociales y compartir a los cuatro vientos, sin saber que eso nos puede traer una consecuencia desagradable a nosotros o a nuestra familia. Pero sí hay robo de identidad, sobre todo en aquellas personas que se dedican a hacer cosas malas, llamémosle así. Pero el asunto que nos ocupa es la identidad pastoral. Conoce el Señor a los que son suyos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué determina nuestra identidad personal? Podríamos hablar en primer lugar de dos elementos. Un elemento divino que contiene a su vez dos aspectos: la salvación y el llamamiento, y en segundo lugar un elemento humano, que es nuestro carácter y nuestro ministerio. Así que si los queremos ver en general, son 4 elementos los que determinan nuestra identidad pastoral: salvación, llamamiento, carácter y ministerio. Consideremos cada uno de ellos para ver precisamente nuestra identidad y darnos cuenta que nuestra identidad pastoral no está determinada por una denominación, no por una religión, por una cultura, por una región o por el entorno social en el que nos desenvolvemos, sino que hay algo más que define nuestra identidad pastoral, y de ahí los dos elementos que conciernen a la salvación y al llamamiento. Salvación. Dice nuestro hermano Jacob Sánchez Lagunas en el Doctrinario para Catecúmenos que salvación es el estado de liberación espiritual y gracia y perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Repito, salvación, estado de liberación espiritual y de gracia y perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Efesios 1, del 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estado de liberación espiritual y de gracia y perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Dios, de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículos 13 y 14, nos escogió para salvación, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Perdón, hermanos, es segunda, estaba leyendo yo primera, segunda a los Tesalonicenses 2, 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos escogidos para salvación. Efesios 1, 13 y 14, dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y finalmente, por lo que se refiere a este primer elemento de la salvación, Romanos 8, 9, dice el apóstol Pablo que vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, pudiera parecer innecesario que entre pastores estemos haciendo referencia a estos textos bíblicos relacionados con la salvación. Y quizá para algunos pudiera resultar hasta ofensivo. Sin embargo, este es el punto de partida para la identidad pastoral. Por cuanto que no podemos ser pastores o ministras si antes no somos salvos. Y si pretendemos serlo sin tener la experiencia de la salvación, estaríamos siendo impostores de una posición, de un ejercicio que no nos corresponde. Por ello, la necesidad de hablar de la salvación, porque es algo que solo viene de parte de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego entonces es Dios quien por su gracia va determinando nuestra identidad, no solo cristiana, sino como veremos más adelante, nuestra identidad pastoral. No es la religión la que nos salva. No es la denominación la que nos da una nueva vida. Es Dios.
por la fe en su Hijo Jesucristo y por haber creído a la palabra de verdad, al Evangelio de nuestra salvación, ahora recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he escuchado por lo menos 2 casos que un pastor le ha dicho a otro pastor, después de ver su actitud, después de ver su reacción, después de ver su testimonio y después de escuchar sus palabras, le han preguntado: hermano, ¿es usted salvo? Y en uno de esos casos estoy trayendo a la memoria a un pastor de cerca de 25, 30 años en el ministerio, pero dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Y por la forma en que este pastor se conducía, por la manera en que este pastor hablaba, pues efectivamente sembró la duda en el pastor que lo estaba amonestando, y de ahí la pregunta: hermano, ¿es usted salvo? Y cuando nosotros consideramos esto, entonces nos damos cuenta del por qué el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice: pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Quizá entre nosotros mismos nos podemos engañar. Y así como nosotros muchas veces les decimos a los congregantes que no seamos uno en la casa, otro en el templo, otro en el trabajo, así también en nuestro caso debemos ser uno en la casa, en el templo y en el trabajo, para que el día de mañana o pasado mañana no se nos cuestione como se le cuestionó a estos 2 pastores. Recuerdo que en el último congreso de pastores que se celebró en el Tabernáculo de la Poza en Acapulco, algunos, incluso hermanos, decían que había sido un congreso tan bendecido que hasta salvación había habido en los pastores. Bueno, eso quizá nos puede generar una sonrisa, pero dice mucho. Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ubicamos en aquello que dice el Señor, que en aquel día muchos llegarán. Señor, ábrenos. En tu nombre predicamos. En tu nombre sanamos. En tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Qué dice el Señor? No os conozco, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Dios nos ayude a mirarnos con sus ojos. Dios nos ayude a ponernos en su balanza. Dios nos ayude a salir aprobados cuando la plomada de Dios de la que habla el profeta pase sobre nosotros, para que verdaderamente andemos en rectitud e integridad, y de esa manera el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros. Y lejos de llegar y tocar: Señor, ábrenos, que nosotros escuchemos del Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, por sus frutos los conoceréis. Luego entonces, aún como pastores, debemos testificar verdaderamente de la obra maravillosa, poderosa, que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, y que inicia con el Evangelio que llegó a nuestro corazón, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe viene por el oír, esa fe que nos llevó a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Y el oír
por la palabra de Dios. Segundo elemento, el llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? Esta definición casi textual se la escuché a nuestro hermano Honorato Campo Castañeda. El llamamiento es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, quien es apartado y escogido al santo ministerio. El apóstol San Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, su segunda epístola, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, fíjese bien, quien nos salvó, primeramente, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solo nos salvó conforme a su gracia, sino que también nos llamó conforme a su misericordia, y no por nuestras obras, no por nuestro conocimiento, no por nuestro título profesional, no por nuestro mucho saber, sino por su gracia, por su misericordia. Por eso Dios claramente le dijo a su pueblo: te he escogido, no por ser más que todos los pueblos, pues eras el más insignificante. Dios le dijo a Moisés a Israel: te ha escogido porque os ama, por su misericordia, y te ha escogido para que le seas un pueblo especial, diferente a las demás naciones. De la misma manera, Dios no solo nos salvó, sino también nos llamó al santo ministerio por su gracia, por su misericordia. Ese llamamiento divino es directo, es personal, es interno y es eficaz. Estos son los rasgos del verdadero llamamiento: divino, directo, personal, interno y eficaz. Basta recordar el llamamiento de Moisés, cuando es llamado y apartado en medio de aquella zarza: Moisés, Moisés. Basta considerar lo dicho también por Marcos 3, 13 al 15, cuando dice el evangelista que el Señor Jesús llamó así a los que Él quiso. Esto nos debe quedar muy grabado: a los que Él quiso. Él es el dueño y Señor de la obra, y Él es soberano. Y Él llama así a los que Él quiere. ¿Podrá el barro decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Ay de aquel que pleitea con su hacedor. Conscientes de ello, entonces, amados hermanos, debemos entender que si usted y yo estamos aquí, es tan solo por su gracia. Porque un día el Señor también nos llamó. Ese llamamiento fue directo, fue personal, fue interno y fue eficaz. Así como el Señor llamó a Moisés, así como el Señor llamó a Aarón, así como el Señor llamó a Josué, así como el Señor llamó a Isaías, a Jeremías y a aquellos siervos que a Él le plació escoger como instrumentos suyos para llevar su palabra, su mensaje a su pueblo Israel. En su tiempo el Señor, que es Dios, escogió a los apóstoles. Y en su momento el Señor también escogió a Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso el mismo apóstol después dice que como un abortivo me apareció a mí. ¿Con cuánta razón, después de hacer estas consideraciones, dice el Señor en Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? Hace 15 días aproximadamente, no sé si esté aquí el hermano, no lo he visto todavía, me llamó para decirme: hermano, de los alumnos del San Pablo,
deme algún apoyo, algún hermano que venga a auxiliarnos, que venga a apoyarnos. Dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo dije hace un mes, el Señor no da iglesias a los pastores, da pastores a las iglesias. Os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Rogad al Señor que envíe obreros. No rogarle para que le dé iglesias a los obreros, sino que mande obreros a su mies. Y si esto es así, entonces quiere decir que usted es el resultado de las oraciones de muchos hermanos que sin conocerlo estuvieron rogando y suplicando al Señor que enviara pastores al Ranchito, a Armería, a Manzanillo, a Cuauhtémoc, a Mina, a Ixtlahuacán y a cada uno de los lugares donde el Señor ha levantado obra. Significa entonces, hermano, que le quede muy claro que hubo muchos hermanos que estuvieron rogando, suplicando y aún ayunando al Señor para que enviara obreros a su mies. Y esto, hermanos, es algo que de verdad contrista nuestro corazón y nos mueve a darle gracias al Señor. Recuerdo que en uno de los viajes que hice a Colima, hace, no sé, 7, 8 años, en una reunión en el Galaje, una hermana anciana, jamás olvidaré esa imagen, me encuentra y me dice: hermano, ¿usted es el hermano Noé Díaz Alfaro? Le dije: sí, hermana, a sus órdenes. Me abraza y llora, pero llora de verdad, de una manera que me conmovió. Y me dice: hermano, llevo 3 años orando por usted, porque ustedes saben que más o menos 3, 4 años hubo por ahí un paréntesis en mi vida ministerial, razones que Dios conoce y que en su momento, y el Señor así lo permite o determina, se las haré saber. Pues esos 3, 4 años, yo digo, de paréntesis ministerial de un servidor, es, hermana, que sin conocer, porque cometí el grave error de ni siquiera preguntarle por su nombre, simplemente me abrazó fuertemente, lloró y lloró, y me dijo: llevo 3 años orando por usted. Pues de la misma manera hubo otros tantos que estuvieron orando por usted al Señor. Y en respuesta a esa oración, usted está donde está. En respuesta a esa oración, usted es lo que es. Porque usted es la respuesta de Dios a esas oraciones y la manifestación de la gracia del Señor en su vida. Porque no solo el Señor le llamó, sino que además le escogió para el santo ministerio. No conforme a nuestras obras, sino según su gracia y según su misericordia. Así que el llamamiento divino hace del pastor
un embajador del gran rey. ¿Me escuchó? Parece que esto no le alegró. Ese llamamiento divino lo hace a usted embajador del gran rey, porque usted va a hablar en nombre del rey y cumplirá la misión del rey. Yo no sé si ustedes están enterados, pero hace unos días fue noticia, durante casi 15, 20 días, de una propuesta que el presidente de la República iba a hacer al Senado respecto a un candidato para ser embajador en Panamá. Y vinieron las protestas. No, 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 por esto otro. Y nuestro presidente dijo, va. ¿Y qué dice el gobierno de Panamá? No, no viene. Porque yo como gobierno tengo la soberanía para determinar a quién acepto como embajador o no. Y va para atrás. ¿Por qué menciono esto? Pues simplemente, hermanos, para que nos demos cuenta si en el orden político, gubernamental, secular, se cuida que aquel embajador que va a representar no solo a una persona, sino a un gobierno, a una nación, debe cubrir un perfil especial. Hermanos, pues entonces, ¿qué no será en tratándose de aquellos que son embajadores del gran rey? De aquellos que estamos aquí en su representación y que sirviendo al reino de Dios, entonces debemos asumir cabalmente la convicción plena, no solo de que somos salvos, sino de que somos siervos del Dios Altísimo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y esa convicción plena que él tenía, lo hacía actuar como actuaba. Luego entonces nosotros, en respuesta a nuestra identidad pastoral y sabiendo que somos embajadores del gran rey, debemos, hermanos, responder a esa misma convicción que había en el apóstol Pablo, para que de esa manera el reino de Dios, hermanos, no solo se expanda y crezca sobre la faz de la tierra, sino que nosotros seamos dignos embajadores de su reino aquí en la tierra. Y por lo mismo debemos reflejar su imagen, su carácter, su amor. Y de la manera en que el Señor Jesús vino y sirvió y ministró, de la misma manera también nosotros debemos servir y ministrar en el ejercicio pastoral, porque esa es nuestra identidad. ¿Por qué a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía? Porque había algo diferente, había algo que los distinguía, había algo único en ellos. Y dijeron, no, estos son cristianos. Porque el Cristo que murió en el Calvario y que resucitó al tercer día está en ellos. Por eso hablan así, por eso se conducen así, por eso hacen las obras que hacen, porque son cristianos, y por ello quizá en un sentido despectivo se les llamó cristianos. Y ahora no solo es un honor, sino es una responsabilidad decirnos cristianos y sobre todo pastores. ¿Cómo saber si es que esto no ha sido suficiente? ¿Cómo saber si soy llamado? Alguien escribió, si estás dispuesto a morir definitivamente a ti mismo, si estás dispuesto a hacer de la Biblia la norma diaria de tu vida, observando sus principios, sus reglas, si estás dispuesto a llevar contigo el fuego de una pasión irresistible
y no permitir que el mundo te la apague. Si estás dispuesto a ir incondicionalmente a donde seas enviado, si estás dispuesto a dar sabiendo que no vas a recibir, a recordar sabiendo que serás olvidado, o perdonar sabiendo que nunca lo serás, a comprender a otros cuando tú mismo seas incomprendido, a amar cuando te rodee el odio, a sobrellevar las cargas de otros cuando a ti más se te cargue, a hacer las cosas cuando otros se rehúsen a hacerlas, a predicar cuando nadie te escuche, a enseñar cuando nadie te atienda, a pedir cuando nadie te dé, a llorar cuando rían los demás, a tener una visión cuando nadie te comprenda, a marchar cuando otros se detengan, a estar en vela cuando otros duermen, a ayunar cuando otros se alimentan, a padecer frío cuando otros gocen de mullidos lechos, a escuchar cuando otros hablen, a razonar cuando otros sean imprudentes. Si estás dispuesto a considerar cada alma como de valor eterno, por la cual Cristo entregó su vida, si estás dispuesto a no buscar excusas que justifiquen tus errores, si estás dispuesto a nunca andar criticando las almas que están a tu cuidado, si estás dispuesto a no formar bandos en la iglesia que favorezcan tu persona, si estás dispuesto a hacer las cosas con esmerada responsabilidad, si estás dispuesto a reconocer tus errores y a decir, me equivoqué, y si estás dispuesto a creer que Dios será contigo y no será vana tu causa, entonces sí sabrás que fuiste llamado. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Tercer elemento, carácter. Salvación y llamamiento, elementos en el orden divino. Carácter y ministerio en la parte humana. Carácter, dice el diccionario, cualidades propias de una persona que la distinguen de los demás por su modo de ser u obrar. Condición dada a alguien por la dignidad que sustenta o la función que desempeña. Fíjese bien. Condición dada a alguien por la dignidad que sustenta o la función que desempeña. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a Timoteo, capítulo 3, en sus primeros 7 versículos, habla, usted lo sabe, acerca de los requisitos de los obispos, requisitos de los pastores, requisitos de las ministras, requisitos de todos aquellos que están dispuestos a servir al Señor. Lo mismo hace cuando en el capítulo 1, versículos 5 al 9 de la carta escrita a Tito, los menciona. Usted sabe cuáles son esos requisitos. Y les digo yo a los alumnos del San Pablo, me llama mucho la atención que dentro de esos cerca de 18 requisitos que señala el apóstol Pablo, solamente uno dice que sea apto para enseñar, que sea apto en la docencia, que sea apto para predicar, que sea apto para instruir. ¿En dónde entonces se encajan todos los demás requisitos? Tienen que ver con el carácter. Oh, hermanos amados, qué importante es el carácter en el pastor. Recuerdo al hermano Raúl Morales Zamora, que decía, yo prefiero a un pastor que apenas terminó la primaria, que busque a Dios, que dependa de Dios, que sirva a Dios con todo su corazón, a un pastor que me venga aquí con un título, una maestría o un doctorado y que sea un rebelde, que sea un insujeto, que quiera hacer
lo que Él quiera por su mucho conocimiento. Recuerdo que en alguna ocasión lo escuché. Se le preguntó al hermano Felipe Sánchez Muñiz: hermano, ¿por qué no cubre estos espacios o por qué no hace estos movimientos? Y él simplemente, cabizbajo e incluso con tristeza en su corazón, dijo: porque no hay pastores confiables. Así lo dijo. Hermanos, decía hace un momento que nos pongamos en la balanza del Señor y que usted y yo pasemos por la plomada de Dios. Y aquí están los parámetros con los cuales usted y yo, como pastores y ministras, debemos medirnos para ver si respondemos o no a lo que el Señor demanda de nosotros y que en su esencia constituye el mismo espíritu del consejo de Jetro a Moisés, cuando le dijo: escoge tú varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esa misma línea que se observa en toda la Escritura es la misma línea que el apóstol Pablo retoma cuando le escribe a Timoteo o cuando le escribe a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo necesario y establecieras pastores, y que los pastores cubrieran este y este otro requisito. ¿Por qué? Porque eso es lo que define al pastor. El carácter pastoral define la personalidad de aquel que ha sido llamado y nos deja ver el tipo de pastor o de ministra que el día de mañana o pasado mañana será, y que nos lleva a nuestro pasaje o texto base: conoce el Señor a los que son suyos. En el orden humano, si algún despacho de consultoría se le hubiera preguntado si los discípulos respondían al perfil propio para la obra a la que el Señor los llamaba, quizá ese despacho consultor diría: solamente uno responde al perfil, Judas. Nosotros vemos lo que está delante de nosotros. Le dijo el Señor a Samuel: pero Dios mira el corazón. Por ello, precisamente el texto de 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso a Moisés le dijo al Señor: me has conocido por mi nombre. Si he hallado gracia en tus ojos, entonces muéstrame tus caminos, muéstrame tu gloria. Tómanos por tu heredad. Y así como el Señor le dijo a Daniel: tú eres muy amado, y antes de que tú empezaras a orar y a hablar, yo ya te había escuchado y había dispuesto ya la respuesta a tu oración y a tu petición. Que así, hermanos amados, sea el Señor con nosotros. Porque el Señor también, como a Moisés y a como todos sus siervos, conoce y nos conoce por nuestro nombre. Él conoce nuestro corazón. Él nos conoce tal cual somos. Y por ello, hermanos, Pedro, ante una tercera pregunta, tuvo que decirle: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y lo maravilloso es que a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Dios
nos da la bendición de servirle. Él nos conoce tal cual somos. Y el Señor nos dice como a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Finalmente, el cuarto elemento, el ministerio. Ministerio, de acuerdo con el diccionario, es cargo o dignidad de ministro, oficio u ocupación, comisión o servicio. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra ocupación? ¿Cuál es nuestra comisión? Justamente lo que consideramos hace un mes. Y que recordamos lo dicho por el Señor a Pedro, precisamente: pastorear, apacentar, capacitar a los santos para la obra del ministerio y edificar a su iglesia. Digamos que, en esencia, a propósito de estos pasajes, son las 4 vertientes en las cuales se circunscribe toda una gama de funciones o actividades que en nuestro ejercicio pastoral debemos realizar, pero que en razón de lo que hacemos se determina nuestra identidad pastoral. Por ello, a los discípulos se les llamó cristianos, por lo que hablaban, por lo que hacían. Consecuentemente, por lo que nosotros hacemos también, hermanos, en la parte humana está definida nuestra identidad pastoral. Ese ministerio responde a algunas características. Debe ser en amor. Debe ser con el corazón. Oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que lo ames, que le temas, que le obedezcas y que le sirvas con todo tu corazón. Gratitud. Por gratitud, dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, sirvamos a Dios. Ese ministerio debe ser hecho con alegría. Servid a Jehová con alegría. Dice el apóstol Pedro, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los demás. Debemos servir con diligencia. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:11, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ese ministerio debe ser hecho con integridad. Josué 24:14. Servid a Jehová de verdad y con integridad, dijo el Señor a su pueblo a través de su siervo Josué. Con sabiduría, con inteligencia, Jeremías 3:15, que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Debe ser un ministerio comprometido. Debe ser un ministerio que deje ver sujeción, obediencia. Debe ser un ministerio ejemplar. Si algo le encargó el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, es presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Por eso el Señor dijo a los suyos, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Luego entonces, si yo, vuestro maestro, he hecho esto, ustedes también deben hacer esto y esto otro. Y aún cuando hayan acabado, no se enorgullezcan, no se ensoberbezcan. Decid, siervos inútiles somos, porque apenas lo que teníamos que haber hecho, hicimos. Luego entonces, ese ministerio, por último, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5. Me propuse ir a vosotros no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dicho de otra forma, el ministerio al que usted y yo, el Señor, nos ha llamado, debe ser un ministerio bíblico. Y esa debe ser nuestra identidad. Nuestra identidad como pastores, hermanos amados, debe ser una identidad bíblica. Eso es lo que realmente nos va a identificar. Esto es lo que realmente va a hacer que se cumpla lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos, porque aquellos que se dicen ser, pero que no lo son, y que aún habiendo engañado a todos sus seguidores, en aquel día el Señor dirá: no os conozco, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, amados hermanos, más allá de una credencial, más allá de una religión, más allá de una denominación, el ministerio al que usted y yo somos llamados y que determina nuestra identidad pastoral debe ser un ministerio bíblico para la gloria del Señor. Hermanos, tu identidad pastoral no te la da el INE, no te la da tu CURP, viene de Dios mediante la salvación y el llamamiento. Pero esa identidad tiene también que estar respaldada por tu carácter y por tu ministerio. Tu identidad pastoral, entonces, como decíamos, debe ser bíblica, es decir, debe estar determinada por la palabra de Dios y confirmada por el Espíritu Santo, no por una denominación o por una religión. Tu identidad pastoral te hace ser embajador del gran rey. Lo representas. Por tanto, debemos reflejar su carácter, su servicio y su entrega. Hermano amado, si gente maleante roba datos de la identidad de las personas para hacer sus fechorías, no dejes que te roben el enemigo tu identidad pastoral. Que el diablo no menoscabe, no debilite, no aportille tu identidad pastoral. Defiéndela. Honra al rey y al reino que representamos aquí en la tierra, porque el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En esta noche, póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en su bondad esa identidad pastoral que por gracia hemos recibido de Él permanezca hasta que Él nos llame o Él venga por nosotros. Honremos, hermanos, al Rey que nos llamó y de quien somos ahora sus embajadores. Lleva esto en tu corazón. Eres embajador del gran Rey. Y como tal, nos debemos conducir para que nuestra identidad pastoral honre a aquel que nos llamó conforme a su gracia y no conforme a nuestras obras. A Él por siempre la honra, la gloria y la alabanza. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche te agradecemos con todo nuestro corazón el que hayas tenido a bien no solo salvarnos, sino también llamarnos al santo ministerio.
Escogiste de lo que no es para deshacer lo que es. De lo ignorante para avergonzar a los sabios. De lo débil para avergonzar a los fuertes. Gracias. Gracias, Señor. Porque pusiste tus ojos en nosotros. ¿Con cuánta razón dice tu palabra que los ojos de Jehová miran a los hombres buenos y malos? ¿Con cuánta razón dice tu palabra? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en integridad, me servirá. Señor, en esta noche, aquí están tus siervos. Aquí están tus siervos, Señor. Aquí está la respuesta a oraciones de muchos de tus hijos que clamaron a ti para que tú enviaras pastores al estado de Colima, para que tú enviaras pastores al estado de Michoacán, para que tú enviaras pastores a cada uno de los municipios o alcaldías. Aquí están tus siervos y tus siervas. Respuesta a esas oraciones y confirmación de tu gracia sublime para con cada uno de nosotros. Porque has tenido a bien salvarnos, pero también llamarnos y apartarnos al santo ministerio. No ha sido fácil, Señor. Problemas, luchas con los de afuera, pero también luchas con los de adentro. Y a veces, como dice tu palabra, nuestros enemigos son los de nuestra propia casa. Oh Señor, pero así como tú te sostuviste en pie y seguiste adelante para cumplir el ministerio pastoral que tú decidiste asumir por amor a nosotros, entregando aún tu propia vida y pagando el precio de nuestra redención. Así ahora a nosotros, ayúdanos para que te sirvamos con todo nuestro corazón, para que cumplamos el ministerio que tú nos has llamado y respondamos al carácter que la obra de tu Espíritu ha hecho en nosotros, Señor. Aquí estamos, oh Cristo maravilloso. Aquí estamos, Cordero de Dios. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes, que cada uno de tus siervos y de tus siervas conservemos, Señor, nuestra identidad pastoral. Que tu Espíritu, Señor Jesucristo, nos haga manifestar, testificar que somos tuyos y que somos embajadores del gran Rey. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Señor Jesucristo. A ti la gloria, honra y alabanza para siempre. Amén.